de Pedro, el primer libro de Pedro, capítulo 1. ¿Cuántos tienen fe aquí? Bueno. ¿De veras? Pues ¿cuántos saben que debemos fortalecer nuestra fe, cuidar nuestra fe y crecer en nuestra fe? El apóstol Pedro, aquí en la primera carta, capítulo 1, versículo 3, dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva. ¿Cuántos han renacido aquí? Porque el que no ha nacido de nuevo, su nombre no está escrito en el libro de la vida. Y Pedro está hablando a los hermanos cristianos y dice que el Señor Jesús nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para nosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Perdón, déjenme acomodarme. En lo cual vosotros os alegráis. ¿Cuántos se alegran? ¿Cuántos quieren estar con el Señor? Y lo que sigue, muchos dicen, pero ¿qué pasó? Si venimos de la alegría a la situación es difícil, porque dice, aunque ahora, ¿por cuánto? Diga, un poco de tiempo. ¿Qué pasa? Si es necesario, tengan que ser afligidos en diversas pruebas. ¿Cuántos están pasando diversas pruebas? Yo también, pero ¿sabes qué? Es por un poco de tiempo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? No vas a tener diversas pruebas por 150 años, te lo aseguro, ¿eh? Va a ser menos. Es un poco de tiempo para que, sometida a prueba vuestra fe, ¿qué hace el Señor con las pruebas? Prueba nuestra fe, hermanos. Así que no pelemos, no pataleemos, valga la expresión, cuando vienen las pruebas. Encomendemos nuestra vida y cualquier situación al Todopoderoso, aquel que resucitó de entre los muertos, para que, sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro. ¿Cómo es nuestra fe? Mucho más preciosa que el oro. Ahora, estamos hablando de la fe en Jesús. Nuestra fe en Jesús es más valiosa, más preciosa que el oro. Y la gente que anda buscando más que otra cosa, el oro. El oro es un símbolo de las cosas materiales, ¿no? Pero nuestra fe es más valiosa, es más preciosa para el Señor que cualquier cosa material. Y entonces dice que si el oro es perecedero y se prueba ¿cómo? Con fuego. El fuego es un tipo de las pruebas en este caso. Sea hallada nuestra fe en alabanza,
gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Gloria a Dios, hermanos. El día que venga el Señor, nuestra fe sea hallada de esta manera. El día que nos llame el Señor, nuestra fe sea hallada de esta manera. Yo oro para que tu fe y mi fe no falte, hermanos. Para que nuestra fe esté firme y ante cualquier situación nos fortalezcamos y crezcamos en la fe. Entonces es lo más valioso que tenemos, nuestra fe en Jesucristo, hermanos. Pero es importante que estemos conscientes que el pecado siempre atacará nuestra fe, nuestra vida de fe. El pecado destruye lo que es nuestra fortaleza, la fe en Jesucristo. El pecado nos debilita. ¿Cuántos saben que el pecado es lo peor en este mundo y en toda la creación? El pecado vino a trastocar el plan inicial de Dios de que el mundo fuera poblado por hombres y mujeres que viviéramos en una relación de santidad con Él. Pero el pecado vino y causó un gran desastre en el mundo. Y hoy en día es la causa de todos los males que vivimos. Así que cuando permitimos el pecado en nuestra vida, ¿qué hace? Nos debilita. Debilita nuestra fe. Porque cuando estamos fortalecidos en la fe y viene una situación difícil, nos mantenemos firmes. Mateo 7, ustedes conocen los últimos versículos del Sermón del Monte. Jesús dijo: el que me oye estas palabras y las hace, es como alguien que edificó su vida, su casa, su familia sobre la roca. Vendrán las aflicciones, los problemas, las situaciones complicadas y va a ser zarandeada, pero no va a caer. Diga, no va a caer. Y el que es en sus emociones, en sus fuerzas, el que lo hace sobre la arena, va a caer. Así que fortalezcámonos en nuestra fe, hermanos. Si hay algo que yo pudiera recomendar a cualquier hermano es: cuida tu fe, crece en tu fe, fortalécete en la fe. Porque de ahí nosotros mostramos nuestra vida, nuestro comportamiento, y todo lo que somos se funda en nuestra fe. Cuando nos debilitamos en la fe se nota. Ve al de al lado, se nota. Confiemos en Dios, hermanos. Pase lo que pase a nuestro alrededor, Él es nuestra fuerte confianza. Él es nuestra torre fuerte, nuestro alto refugio en cualquier situación, hermanos. Corramos a Él. Como un niño corre al papá cuando algo lo asusta o lo atemoriza, corramos a Él y Él nos tomará en sus brazos. Nuestra vida está en las manos del Señor, hermanos. No nos alejemos del Señor como el hijo pródigo. Tuvo que después reconocer: en la casa de mi padre, aún el trabajador que hace las labores más simples y más humildes está mejor que yo. Sin fe es imposible agradar a Dios, hermanos. Hebreos 11:6, tú te lo sabes.
Y es importante porque el enemigo está buscando dónde hacer que caigamos. Y el apóstol Pablo en la segunda carta de Corintios, capítulo 2, versículo 11, dice que no debemos dejar que Satanás gane ventaja sobre nosotros, porque no ignoramos sus maquinaciones. ¿Cuántos saben que él hace muchas maquinaciones en nuestra contra para hacernos tropezar y caer? El rey David decía: cuando se juntaron contra mí los malignos y mis angustiadores para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré como confiado. Eso es fe, hermanos. ¿Cómo vivimos hoy en día? ¿Confiados o desconfiados? ¿Cuántos viven confiados? ¿De veras? ¿Han escuchado cómo nos quejamos muchas veces? Me pasó esto y ahora me pasó aquello y de que no me llueve me llovizna. Es verano, hermanos, llueve y llovizna. La vida es así también, hay verano, hay primavera, hay invierno, hay otoño. Disfrutemos cada tiempo porque el Señor está con nosotros, hermanos. Pablo dijo que el enemigo lanzaría dardos de fuego, por eso debemos usar toda la armadura de Dios. Y al final dice, sobre todo, tengan siempre el escudo de la fe, con que puedan apagar los dardos de fuego del enemigo, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. ¿Cómo se va a fortalecer nuestra fe? Con la palabra de Dios, hermanos. El enemigo sabe que la mejor forma de dañar nuestra vida es debilitando nuestra fe. Y ahí es donde trabaja constantemente, tratando de debilitar nuestra fe, lanzando dardos de fuego, diciendo: no vas a salir adelante, Dios no te va a ayudar. Mira que, ¿cuántos saben que Dios es bueno? Y para siempre su misericordia, para siempre. Primera carta de los Tesalonicenses, capítulo 3, a los Tesalonicenses, el apóstol Pablo envió a Timoteo a la iglesia de Tesalónica. Dice el versículo 2: para que confirme y les exhorte respecto a su fe. Pablo, ¿en qué estaba interesado de los hermanos de las iglesias? En cómo estaba su fe. Y por eso envió a Timoteo allá a la iglesia de Tesalónica. Versículo 3 dice: a fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones. ¿Es algo nuevo las tribulaciones? Digan, no, son normales en la vida. Son parte de la vida. ¿O alguien ha tenido una vida sin un solo problema? No, no hay una sola persona que no haya tenido problemas. Pero Pablo envía a Timoteo, dice, para ver cómo está su fe, para que nadie se inquiete por estas tribulaciones. ¿Cuántos aquí tienen miedo a morir? ¿Nadie? ¡Qué bueno! Porque la Escritura es muy clara. Para mí el vivir es Cristo, le dijo Pablo a los filipenses, y el morir
es ganancia. Cuando Dios diga, según su plan perfecto para cada uno de nosotros. Versículo 3, continuamos, porque ustedes mismos saben que para esto estamos puestos, porque también estando con ustedes, les predecíamos que íbamos a pasar tribulaciones. ¿Quién está incluido ahí? Pablo. ¿Pasó alguna tribulación Pablo? Lee la historia de Pablo y verás que sí pasó alguna que otra tribulación. ¿Y su fe cómo permaneció? Firme, siempre firme, hasta el final de su vida. Hermanos, yo quiero exhortarlos, quiero animarlos a mantenernos firmes en la fe en Jesucristo, en sus promesas, en su palabra. No es una fe ahí a ciegas, porque tenemos su palabra, sus promesas, y sus promesas son verdad. Su palabra es verdad. Jesús oró eso por sus discípulos al Padre: santifícalos en tu palabra es verdad. Así que este tiempo es de tribulaciones y van a seguir y probablemente aumenten, hermanos. ¿Y nosotros qué debemos hacer? Crecer en la fe, fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza, para que cuando venga el día malo estemos firmes y sigamos adelante. Versículo 4: porque también estando con ustedes les predecíamos que íbamos a pasar tribulaciones, como ha sucedido, y ya saben, ya sabían lo que les había pasado a ellos también. Por lo cual también yo, no pudiendo soportar más, o sea, él sabía que estaban pasando tribulaciones y que necesitaban ayuda. ¿Y sabes por qué debemos fortalecernos nosotros? Porque otros necesitan ayuda de ti, de mí. Si estamos ahí todos debilitados, ¿vamos a ayudar a alguien? No. Nosotros, el escritor de Hebreos dice: hermanos, ustedes ya debiendo ser maestros, ¿tengo que otra vez volver a los primeros rudimentos de la doctrina de Cristo? Cuando ya deberían ser maestros y estar ayudando a otros. Dile al de al lado: ahí te hablan. Porque un niño, ¿cómo está siempre? Llorando y dame, ayúdame. Un niño. Pero ya no somos niños. Bueno, puede haber hermanos que todavía están en una etapa de crecimiento, pero la mayoría ya somos bastante maduros en la fe. Así que no digo que no hablemos con los demás hermanos y oye, ora por mí. No, eso es una bendición de la iglesia. Por eso también el escritor de Hebreos dice: no dejes de congregarte, porque ahí, como decía Marco, alguien tiene una petición de oración, no puede venir el viernes. Sabemos que muchos trabajan, pero los viernes oramos por las peticiones. ¿Y sabes qué? Pocos dejan peticiones de oración. Bueno, desaprovechan. Pero, hermanos, podemos y debemos apoyarnos, pero deberíamos de ir más allá. Hay mucha gente en necesidad hoy en día y siempre, pero cada vez aumenta la gente en necesidad. Y nosotros estamos para bendecir, para extender nuestra mano y ayudarlos.
y decirle, hay un Dios en el cielo, y puedes ir al Salmo 103. Él es el que perdona todas nuestras iniquidades, el que sana todas nuestras dolencias, el que rescata del hoyo nuestra vida, y el que nos corona de favores y de misericordias, el que sacia de bien nuestra boca. Y Él quiere rejuvenecernos, hermanos, como el águila. ¿Cuántos dicen amén? Dígale al de al lado, te veo más. Como decíamos, no seamos oidores nada más de la palabra. Creamos y seamos hacedores de la palabra. Versículo 5. Por eso yo ya estaba inquieto, dice Pablo, no pudiendo soportar más, envié para informarme de vuestra fe. ¿De qué? De la fe. Fíjate el interés de Pablo. ¿En qué? ¿Dónde estaba? En la fe de los hermanos. Y a mí me interesa tu fe, hermano y hermana. Mira, si nuestra fe está firme y estamos firmes en el Señor, vamos a dejar muchas cosas, muchas motivaciones incorrectas. Vamos a pensar diferente. La fe nos cambia la forma de pensar también, hermanos. Nuestra forma de comportarnos, de actuar. Dice, no sea que los hubiera ya tentado el tentador. Y volvemos, la tentación no es pecado, pero el enemigo trabaja en eso para que caigamos en pecado. El pecado es caer en pecado, valga la redundancia, caer en la tentación. Y el enemigo es experto en poner trampas, tentaciones para que caigamos. Alguna vez les dije, ¿sabe cómo tirar la cuerda? Y en las competencias de vaqueros y de cowboys o de charros, vemos cómo son expertos con la cuerda para lazar un caballo, un novillo, un becerro, tanto del cuello como de las patas. ¿Sabes que el enemigo es más hábil y sabe de qué pie cojeamos? Y tú también sabes de qué pie cojeas. Y ahí debemos tener más cuidado. Y Pablo dice, no sea que el tentador haya hecho algo con ustedes y que nuestro trabajo resultase en vano. Híjole, hermanos, esto me simbra, porque mira, hemos visto cientos de personas que han escuchado la palabra de Dios y que se ha trabajado con ellos, igual que con ustedes, con unos más, porque hay unos que se acercan más. Y el tentador hizo una obra ahí que se dejaron engañar y se han alejado del Señor. Y Pablo tenía una auténtica preocupación por ellos. Dijo, no quisiera ver que nuestro trabajo sea en vano. ¿Cuántos les cuesta sentirse bien cuando trabajas y trabajas con alguien y al final te dice, ya, párale, ya no quiero saber más? ¿A cuánto les ha pasado? A muy poquitos, hermanos. Quiere decir que no estamos haciendo nuestro trabajo, ¿eh? Porque si no nos ha pasado eso, es porque no hemos estado trabajando con otras personas. Pero es la decisión de cada persona, ¿no lo creen? O sea, nosotros hacemos nuestra parte y ellos deciden.
Cuando no fortalecemos nuestra fe, nos podemos desanimar fácilmente. Cuando vienen los problemas, nos desanimamos fácilmente. Pero ahí es donde se ve qué ha hecho Dios en nuestro corazón. Mateo capítulo 15. Nos muestra cómo nosotros recibimos de acuerdo a nuestra fe del Señor, hermanos. ¿Cuántos quieren recibir muchas bendiciones del Señor? Bueno, pues son de acuerdo a nuestra fe. Mateo 15 dice: saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y he aquí una mujer cananea que había salido de aquella región, clamaba diciéndole: Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. ¿Cómo clamaba? Clamaba. Solo esa palabra es muy descriptiva. No decía: Señor, ayúdame. ¿Cómo ves? ¿Me puedes ayudar? Clamar es un nivel de comunicación con el Señor. ¿Se acuerdan de Ana, la mamá de Samuel? ¿Qué hacía cuando entró ahí al templo? Estaba ahí nada más en una oración repetitiva. Tenía un clamor. Ya no podía ni salir sonido de su garganta de todo lo que había clamado al Señor. Pero el Señor ve el corazón. Nosotros somos muchas veces como Elí. Esta mujer se vino borracha aquí al templo y somos poco sensibles muchas veces, o no tenemos discernimiento. ¿Cómo estaba Elí? Su fe estaba muy disminuida, se había alejado del Señor, y eso nos hace ver las cosas de otra manera. Pero esta mujer cananea clamaba al Señor, pedía ayuda al Señor, y el Señor no le respondió palabra. Pero eso no quiere decir que Él no nos escuche, y no quiere decir que Él no vaya a responder. Pero Él quiere ver cómo está nuestra fe. Y dice: entonces, acercándose a sus discípulos, le rogaron diciendo: despídela, pues da voces tras de nosotros. Los discípulos le dijeron a Jesús: ya dile que no, que se vaya. Y él respondiendo dijo: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo: Señor, socórreme. ¿Puedes visualizar esa escena? Cuando ella vio que probablemente Jesús no iba a ayudarla, ¿qué hizo? Clamó más. Y dice que vino y se postró ante él. Dijo: no, Señor, ayúdame. Y el Señor quería ver cómo estaba su fe todavía más. Y le dijo: no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo: sí, Señor, lo entiendo, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Esa es fe, hermanos. Esa es fe. No te voy a pedir que levantes tu mano ni nada. ¿Cómo está tu fe? Igual que la de esta mujer, o mejor, o no. Versículo 28. Entonces respondiendo Jesús dijo: oh mujer, grande es
tu fe. ¿Cómo era la fe de esta mujer? Grande. ¿Cómo está tu fe, hermano? Mi nieta a veces, Roxana, le dice, ¿cómo estás? Y dice, chiquita, porque ella se visualiza así, pues ve a su mamá, ve a su papá, y dice, pues, mi mamá, ¿cómo está tu mamá? Grande. ¿Y tú? Chiquita. Y es entendible, es una pequeñita y sí está chiquita. Pero tu fe, ¿cómo está? ¿Cómo? ¿De veras? ¿De veras? A veces decimos, no, grande, nada más por... ¿De veras? ¿El Señor dirá lo mismo que dijo que con esta señora? ¿Cuán grande es tu fe? Si no es así, ¿qué debemos hacer? Fortalecernos en el Señor, crecer en la fe, hermanos, creerle al Señor. Porque si decimos que somos cristianos, ¿qué hay que hacer? Creerle al Señor. Si no, pues ¿a qué estamos jugando? Digo, suena así como, ay, no, yo no estoy jugando. Pues si no le creemos al Señor, entonces ¿qué? ¿A quién le vamos a creer? Hágase contigo como quieres. Ahora, ella no pedía, como cuando a Salomón le dijo el Señor, ¿qué quieres que haga contigo? Cuando inició su reinado, ¿se acuerdan? Y él le dijo, sabiduría para gobernar este pueblo que es tu pueblo. ¿Y qué dijo el Señor? Porque no pediste para ti riquezas, ni poder sobre tus enemigos, ni nada de las cosas que normalmente luego andamos pidiendo. Dijo, te voy a dar lo que pediste, sabiduría, pero además te voy a dar todo lo demás que todo mundo anda buscando. ¿Cuántos saben que la bendición viene del Señor? Amén. Pero cuando Él ve un corazón que no está clavado en eso, porque hoy en día como cristianos solo vemos lo material, lo natural, y lo espiritual lo tenemos como, pues ya cumplí. No, lo espiritual es nuestra vida, hermanos. ¿Cuántos saben que del corazón mana la vida? De nuestra ser espiritual, de ahí es nuestra vida, hermanos. Y su hija fue sanada desde aquella hora, hermanos. ¿Quién es el que sana? El Señor. ¿Hoy sana? Sí. Sí. ¿Hoy bendice? Sigue bendiciendo. ¿Nos ayuda? Nos sigue ayudando. Sigue estando con nosotros. Él no se ha ido. Aunque está en el cielo, está con nosotros. Porque Él es Dios, es omnipresente también. Y lo que Él prometió, Él lo cumple. Estaré con ustedes todos los días. Entonces, ¿por qué estás ahí deprimido, deprimida, ansioso, ansiosa? Vivamos confiadamente, hermanos, de manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. ¿Quién es tu ayudador, hermano? Podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador. Por eso Pablo, esa expresión siempre me confronta.
cuando le escribe a Timoteo y le dice: he peleado la buena batalla de la fe. ¿Cuántos saben que es una batalla? Porque es una batalla espiritual. Las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios, para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, hermanos. Pero también esa batalla la libramos con nosotros mismos, y debemos derribar, conforme a la palabra de Dios, todo argumento, toda altivez, toda actitud que se levante en nosotros en contra del conocimiento de Dios, porque luego solo pensamos en los no creyentes, pero también en nosotros muchas veces hay fortalezas. Y llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, y todo eso se viene abajo. He peleado la buena batalla de la fe. He terminado la carrera. Hermanos, no claudiquemos a media carrera, ni a 1 centímetro de la meta. La meta es llegar con Jesucristo. Ahí termina nuestra carrera. Pero debemos pelear la buena batalla de la fe, hermanos. Echa mano de la vida eterna, le decía a Timoteo. O sea, tenemos vida eterna, hermanos. Tenemos vida eterna en Cristo Jesús. No todo se va a acabar aquí. Lo mejor es cuando estemos con Él. Pero mientras estemos aquí, somos bendecidos, fortalecidos, ayudados por Él. ¿Qué más queremos? ¿Qué más quieres, hermano, hermana? Tú que estás ahí también con problemas, con situaciones y dificultades. ¿Qué más quieres? ¿Habrá algo mejor? No hay nada mejor. Así que esta mujer, el Señor reconoció: grande es tu fe. Mateo 17:20. Jesús les dijo a los que estaban ahí con Él: por vuestra poca fe. ¿Cuánta poca fe tenían estos? Poca fe. Dice: porque de cierto les digo que si tuvieran fe como un grano de mostaza, dirían a este monte: pásate de aquí a allá, y se pasará, y nada les será imposible. Poca fe, hermanos, o mucha fe, o grande fe. Eso hace una gran diferencia para nosotros como cristianos, porque ¿en el mundo tiene fe la gente? Sí, pero no en el único Dios verdadero. Tienen fe en muchas cosas, hasta en amuletos, en un montón de cosas. No, estamos hablando la fe en Jesucristo, la fe en el único Salvador, el único camino para llegar al Padre. Se llama Jesucristo, hermanos. Ahora hay otras cosas. Las pruebas pueden afectar nuestra fe. A eso se refería Pablo con los tesalonicenses. Pero ¿sabes qué otra cosa afecta mucho nuestra fe? Las falsas doctrinas, falsas enseñanzas. Y hoy en día hay una cantidad de falsas doctrinas y falsas enseñanzas que me quedo asustado. Pero lo que más me asusta es que muchos se comen todo.
se comen las falsas doctrinas. Por eso debemos estar firmes en la fe, pero también conocer la palabra de Dios, hermanos. Ser como los hermanos de Berea, lo hemos dicho muchas veces. Que todo lo que escuchamos lo juzgamos conforme a las Escrituras, si es de Dios o no es de Dios. Porque ¿qué vas a recibir algo que no sea de Dios? No, yo no. Pero muchos sí lo reciben y su fe se va pagando. Mira, hay personas que nos compartieron a nosotros el Evangelio. No digo de Héctor, otras personas que fueron cristianos antes que nosotros y que al caer en un lugar donde se enseñan falsas doctrinas, ahora ni cristianos parecen. Las falsas doctrinas debilitan la fe y va sacando a las personas del único camino que es Jesucristo, los va alejando de Jesucristo y los lleva tras otras cosas. Así que ten cuidado con lo que escuchas, hermano y hermana. Hoy me da miedo la cantidad de cosas que salen en los medios electrónicos. Y me da miedo que muchos tienen comezón de oír y ahí están, comiendo mucha chatarra. ¿Qué hace el alimento chatarra? Daña el organismo y se ven muy gorditos, pero están bofos. No sé si se entiende esa palabra. O sea, no tienen consistencia, no hay músculo, no hay un sistema óseo fortalecido, es puro. Tú sabes, no te tengo que explicar mucho. Así que, ¿cuál era el tema de Pablo en general con las iglesias? La fe. La fe es más valiosa que el oro, decía Pedro. Mucho más valiosa que las piedras preciosas. Lo que haya de más valor en este mundo, en lo material, no se compara con el valor de la fe, porque la fe habla de la vida eterna. Lo otro es temporal, es perecedero, dijo Pablo. El oro, ¿cómo es? Perecedero. ¿Qué dice la Escritura de la ciudad celestial? Es construida con materiales que aquí andamos tras ellos. Así que tu tarea también, mi tarea aquí es fortalecer la fe de ustedes y la mía, obviamente, pero la tuya como papá, como mamá, como hermano, como esposo, esposa, como hijo, es fortalecer la fe de los que están cerca de nosotros también. Llevarlos a tener una fe firme en Jesucristo. Mira, este mundo va de mal en peor. ¿Cómo podemos mantenernos ante los vendavales que están viniendo? Firmes en la fe. Solo así. Romanos 8:28 dice que a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. Diga, todas las cosas. Tribulaciones, bendiciones, cosas que a veces nos zarandean, todo nos ayuda para bien. Porque ahí se nota en quién hemos creído. Una fe viva
actúa siempre protegiendo a cada uno de nosotros y a los demás. Una fe ahí en disminución siempre traerá temores, debilidad. Hebreos 3:12, la Biblia tiene muchas advertencias sobre esto. Dice: mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. ¿A quién le está hablando? A los hermanos. Tú sabes cómo está tu fe. Y aquí el escritor de Hebreos dice: checa tu vida, checa cómo está tu fe. Muchas personas han naufragado en su fe y muchos ya tienen un agujero en el bote y se les está metiendo el agua. Y cuando no se trabaja en eso, solo es cuestión de tiempo para que se hundan. Cuando Pedro caminó sobre el agua, porque le dijo a Jesús: si eres tú, dime que vaya y voy a ir. El Señor le dijo: ven. ¿Qué fue lo que pasó con Pedro? ¿Caminó sobre el agua, sí o no? Sí. Confió en Jesús y empezó a caminar hacia Él. Pero empezó a ver todo lo que estaba sucediendo a su alrededor. El viento, el agua que estaba encrespada, y empezó a ver todos los problemas que había alrededor y dejó de confiar en Jesús y de poner su confianza y su vista en Jesús. Y se empezó a hundir. Y eso nos puede suceder a nosotros, hermano. Por eso el escritor de Hebreos también dijo: pongan los ojos en Jesús, el autor y consumador de su fe. Si dejamos de poner nuestros ojos en Jesús, nos vamos a hundir. Todavía podemos clamar como Pedro: Señor, ayúdame. Y el Señor nos va a ayudar. Y hoy puede ser un buen día. Señor, me estoy hundiendo. Aunque nadie lo sabe, me estoy hundiendo. Parece que todo está bien, pero me estoy hundiendo. Mucha gente, miren, hay un dicho que dice: caras vemos, corazones no sabemos. Y luego pues somos así, ¿no? ¿Cómo estás? Muy bien. Y qué bueno que tengamos buenas expresiones, pero con quien tenemos confianza deberíamos decirle: ¿sabes qué? La estoy pasando difícil. Ayúdame a orar. Ayúdame. La Biblia nos llama a poner el hombro para sostener a otros que se están cayendo. Y sobre todo seamos sinceros con el Señor. Señor, me siento débil en la fe. Señor, siento que me estoy hundiendo. Tengo los problemas encima como los tuvo Pedro. Y decir: ayúdame. ¿Qué crees que va a hacer el Señor? ¿Nos va a dejar ahí? Si con la mujer cananea, ¿qué hizo? La ayudó, hermanos. La ayudó. Si tú eres hijo, hija del Señor, ¿tú crees que te va a dejar ahí tirado? Si nosotros, siendo malos, sabemos dar buenas dádivas a nuestros hijos, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial, hermanos? Él no es malo de ninguna manera. Él es bueno, muy bueno.
Mira, voy a terminar con este pasaje. Hay mucho de cómo podemos debilitarnos en la fe, pero también cómo podemos fortalecernos en la fe. Pablo sigue tratando con Timoteo, que era un pastor joven, y lo está instruyendo. Pero la palabra de Dios nos instruye hoy a todos nosotros. Y en la segunda carta a Timoteo, capítulo 4, versículo 9, le dice a Timoteo: procura venir pronto a verme, porque Demas, o sea, era un cristiano, al parecer, que andaba con Pablo en la obra del ministerio. ¿Cuántos saben que aquí todos somos responsables de la obra del ministerio? Nuestro trabajo como pastores es predicar la palabra para que la iglesia sea fortalecida y edificada, para que la iglesia haga la obra del ministerio, de ir y predicar el evangelio a toda criatura y ayudar al necesitado, orar por el enfermo y estar haciendo lo que el Señor nos mandó que hiciéramos. Entonces, Demas, dijo Pablo a Timoteo, me ha desamparado. O sea, lo dejó. Pero fíjate por qué motivo lo hizo: amando este mundo. ¿Qué otra cosa puede hacer que nuestra fe prácticamente, aquí en Demas desapareció, apostató de la fe? Le dijo al Señor, no, ya no quiero nada, como muchos hoy en día. Dice, me ha desamparado amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica. ¿Qué dice Juan sobre amar el mundo? No amen al mundo ni las cosas que hay en el mundo. Si alguno ama el mundo, el amor del Padre no está en él. ¿Está claro eso o no? ¿Qué hizo Demas? Le dio la espalda al Señor. Eso es la apostasía. ¿Y qué dice la Escritura? Que en los últimos tiempos va a haber apostasía mucho mayor, hermanos. Va a haber muchos que le dan la espalda al Señor, y lo estamos viendo cada vez en aumento más. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de los ojos y toda la vanagloria de la vida, no procede del Padre, sino del mundo. Este sistema que el enemigo ha creado aquí. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Y Pablo le está diciendo a Timoteo, Demas ya se fue al mundo. Y hoy en día muchos que se decían cristianos se fueron al mundo, así literalmente. Le dieron la espalda al Señor. Y todo aquel que se debilita en su fe y pone su mirada en lugar de Cristo, las pone en las cosas de este mundo, su fe puede debilitarse y al final darle la espalda al Señor. Es muy peligroso, hermanos, quedarnos con una fe muy pequeña, muy débil, y ir disminuyendo en la fe, porque puede terminar en irse al mundo. ¿Cuánto tiempo tenía Demas con Pablo? No dice, pero para que anduviera con Pablo, mira, Pablo no trabajaba así tan a la ligera con cualquier persona. Ustedes se acuerdan con Juan Marcos al principio de su ministerio, que tuvo un conflicto ahí porque era un joven y le dio temor ciertas cosas. Dijo, no,
se necesita que estén dispuestos a todo por el Señor. Al final, Juan Marcos estaba otra vez con Pablo. ¿Cuántos saben que se vale corregir y echarle ganas? Bueno, Demas se fue al mundo y se ha ido a Tesalónica. Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia. O sea, estos eran hermanos fieles, fortalecidos en la fe. Solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos, es Juan Marcos, con el que al principio tuvo un conflicto, y tráelo contigo porque me es útil para el ministerio. ¿Quién puede ser útil para el ministerio? El que está firme en la fe, hermanos. El que no va a ser útil para el ministerio. Y todos tenemos un ministerio, el ministerio de la reconciliación, llevar la paz con Dios a través del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo a muchas personas. Y dijo, trae a Marcos porque me es útil para el ministerio. ¿Cuántos aquí quieren ser útiles para el Señor? Gloria a Dios. A Tíquico lo envié a Éfeso. Trae cuando vengas el capote que dejé en Troas en casa de Carpo, y los libros, mayormente los pergaminos. Cuando veo todos estos nombres me animo, porque digo, no sería raro mi nombre entre todos estos. Versículo 14. Alejandro el calderero me ha causado muchos males. El Señor le pague conforme a sus hechos. ¿Saben que hay personas que hacen daño a los que servimos al Señor? ¿A cuántos les han dado alguna zarandeadita? Ahí está. El calderero a Pablo le causó muchos problemas, pero le estaba advirtiendo a Timoteo, ten cuidado de él. Ahora, ¿se vengaba Pablo? Un hombre, una mujer de fe no toman venganza, no maldicen. ¿Te fijas? No, como dice la Escritura, el Señor dijo, mía es la venganza. No se vengan ustedes, dejen lugar a la ira de Dios. Ay, jole, hermanos, les iría mejor si nosotros nos vengáramos. No, pero el Señor es más sabio que nosotros. Dice, ustedes no tomen venganza, déjenme a mí, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Y Él pagará a cada uno conforme a sus obras. Guárdate tú también de él. Miren, hermanos, los que causan males en la iglesia o causan males a tu fe, ten cuidado. Hay gente que anda nada más viendo a ver a quién daña en su fe. ¿Sabías que el enemigo infiltra gente en las iglesias? Jesús dijo, o en el cristianismo en general. Dijo, vendrán y se introducirán encubiertamente lobos con piel de oveja y meterán herejías destructoras. Esas son las falsas doctrinas, son herejías destructoras. ¿Destructoras de qué? De la fe genuina en Jesucristo, hermanos. Jesús lo dijo, Pablo lo confirmaba constantemente. Guárdate también de él, pues en gran manera se ha opuesto a nuestra palabra. Fíjate. Y ahí reconocemos los enemigos de la fe, los que se oponen a las cosas que dice la Biblia. No, es que escuchamos este argumento, tú pura Biblia y pura Biblia. Claro, es la palabra de Dios.
Y muchos dicen, es que la Biblia dice esto, pero yo creo que esto. Se están oponiendo a la palabra de Dios. Porque Pablo escribió solo porque él quiso. No, toda la escritura es inspirada por Dios, toda, y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, o sea, firme en su fe, fiel, enteramente preparado para toda buena obra, hermanos. Nada más para saber, ¿cuántos han escuchado de primera mano a gente que enseña cosas falsas? ¿Dónde andaban, hermanos? Dios ha sido bueno, ¿no creen? Porque nos ha abierto los ojos. Versículo 18: y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. Aleluya, hermanos. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Dale un aplauso al Señor, hermano. A Él sea la gloria, la honra, la alabanza por los siglos de los siglos. Amén. Y mientras yo viva, le glorificaré, le creeré, le serviré y me mantendré firme en la fe, hermanos. ¿Cuántos dicen yo también? Ponte de pie, hermano. Versículo 22, te lo voy a leer, termina Pablo ahí diciendo: el Señor Jesucristo esté con tu espíritu, la gracia sea con vosotros. Amén. ¿Por qué no cierras tus ojos un momento?